Bien, conversaremos con Gilberto Palmes, médico psiquiatra, y hemos retomado, ¿no? Reinsertado el tema que lo hemos trabajado en el pasado con alguna insistencia, pero creo que lo habíamos un poquito descuidado en el camino, el tema de la salud mental del venezolano, de la salud emocional del venezolano, y creo que es importante, Gilberto, pero muy importante en una circunstancia, en un escenario como el que vivimos, que podamos tocar algunas cosas que son bien significativas y bueno, que sirvan de orientación sobre lo que le está pasando al venezolano, el mundo en el que vive, la intensidad y la agitación. ¿Cómo lo estás viendo tú a título personal como un especialista? Y bienvenido, por supuesto. Gracias, Carlos, muy amable. Fíjate, es un tema bien interesante esto que estás tocando el día de hoy, ¿no? Porque yo siempre le he comentado a mis colegas y a todas las personas que de alguna manera me consultan que lamentablemente en Venezuela no existe la cultura de salud mental. El venezolano no tiene la cultura que podrían tenerse o que podría tenerse tal vez en otros países donde es, digamos que forma parte ya de la rutina del ciudadano, pues recurrir a psicoterapia, recurrir a un especialista en salud mental para tratar X cantidad de problemas. En Venezuela no existe esto, ¿no? Hay cierta conciencia, pero una conciencia muy tímida que apenas empieza como a asomarse, porque hay una gran cantidad de estigmas, ¿no? La psiquiatría, la psicología está muy estigmatizada, se cree que solamente al psiquiatra o al psicólogo va el que está loco, Sí. ¿no? Como se habla vulgarmente, cosa que es absolutamente falsa. Y actualmente en nuestro contexto, tomando en cuenta que estamos viviendo una situación muy convulsionada, pues es de suma importancia entender que debemos buscar apoyo profesional, porque de una u otra manera existen temas o particularidades en nuestro día a día que no pueden ser manejados por nuestro entorno diario. Hay circunstancias que se escapan de las manos, de nuestras manos y del entorno que nos rodea, y por lo tanto tienen que ser tratadas por un profesional que te ayude a orientarte, a ver, digamos que las aristas de la situación que tú le puedas llevar a una consulta y obviamente pues también a buscarle soluciones, ¿no? Actualmente el venezolano está agobiado, Sí, sin duda agobiado por alguna. una cantidad de circunstancias que son conocidas por todos. Tiene un bombardeo desde el punto de vista, es una variable política, otra variable social, una variable Exactamente, económica que está económica. pesando muchísimo en ese sentido y eso evidentemente que invita a pensar que debe haber como hipótesis un profundo desajuste emocional y mental en el venezolano. Exactamente, y tú lo mencionabas ahorita, solamente el tema económico ya es suficiente Sí, para poner a alguien en una posición en la que se sienta desencajado, ¿no? Y a cualquier persona que tú le muevas el piso económico, pues evidentemente claro. se va a desestabilizar. Y de hecho yo me atrevería a decir que al menos un 85%, 90% de las consultas, de motivo de consulta, el detonante principal es la parte económica, ¿no? Independientemente del diagnóstico que pueda tener el paciente, es la parte económica. Y por supuesto, el tema político, que bien sabemos que ocupa una posición, un sitial importantísimo hoy en día, pues de una u otra manera influyen de una forma impresionante. Es muy significativa la influencia Sí. negativa. Te iba a preguntar, Gilberto, ¿y cómo se refleja todo ello en esa desestabilización, en esa fragilidad emocional del venezolano? ¿Qué dicen los pacientes? ¿Qué dicen las personas en la consulta? ¿Qué los lleva en definitiva? Sí, tú decías lo económico, ¿no? Pero ¿cómo se está expresando todo ello? Mira, básicamente, digamos que las dos principales entidades que más se están presentando actualmente en consulta, al menos hablo a título personal, y en este caso son los trastornos por ansiedad y la depresión, los trastornos depresivos, ¿no? Trastornos del estado de ánimo que obviamente van acompañados de una cantidad de síntomas como, bueno, insomnio, esa ansiedad constante, generalizada y todo el tiempo que se perpetúa en el tiempo, por decirlo de alguna manera, porque claro, el sujeto está constantemente pensando en un futuro que es incierto, absolutamente incierto. Claro, Entonces, hoy tengo para comer, hoy tengo para cubrir mis necesidades básicas, pero mañana no sé si voy a tener para cubrirlos. Mañana no sé si voy a tener cómo comer, cómo darle de comer a mis hijos, cómo darle de comer al resto de mi familia, cómo voy a ayudar. Entonces, eso obviamente llena de muchísima, de una profunda ansiedad a la persona. Y sin hablar esto de la depresión, ¿no? Porque hay personas claro. que pasan de una entidad a otra o incluso pueden coexistir ambas entidades en un solo sujeto, la ansiedad y la depresión, que son cuadros terriblemente
del elemento Sí. es importante. Tú hablas de la necesidad de buscar orientación, que hay que darle aliento, estímulo a que la gente pueda de nuevo buscar un especialista. En el pasado a lo mejor tal vez lo hacía con mayor frecuencia, pero fíjate la situación y eso de alguna manera tiene que ver con lo económico. ¿Cómo hace una persona con precariedad, que no tiene posibilidades, donde hay un Estado que tiene una responsabilidad social, pero los espacios para tratar la salud mental no los precisamente patrocinan ni los promueven? Entonces lo único que tiene es la consulta privada. Es particularmente interesante el cómo hace alguien que no tenga recursos para poder entonces verse atendido por un especialista. Sí, eso es totalmente cierto y es de mucha importancia también, ¿no? Porque ciertamente hay personas que reconocen tener un problema, reconocen que tienen que buscar ayuda Claro. en la parte profesional, sin embargo, precisamente el presupuesto no les da para costear una consulta. Y hay que tener en cuenta que en la psiquiatría las consultas por lo general son semanales. Sí. Hay que hacer un seguimiento. Sí, no es que vas una vez al mes y después dentro de 2 meses vas, no. Exactamente, aquí tiene, y sobre todo si haces la indicación de un tratamiento farmacológico, Claro. con mucha más razón tienes que hacer un seguimiento por lo menos semanal, ¿no? Entonces la persona tiene que buscar la manera de cómo costear esa consulta. A veces se puede negociar con el psiquiatra, Sí, bueno, es mira, verdad. vamos a llegar a un punto intermedio, un costo intermedio, y sin embargo, aún así, hay pacientes que no pueden y te dicen, yo semanalmente no puedo, incluso ni siquiera cada 2 semanas, podría cada 3 o cada 4, cosa que no es lo ideal, porque se pierde el hilo de lo que vienes manejando desde un principio, desde el punto de vista farmacológico y psicoterapéutico. Entonces no le das cabida a una cantidad de cosas que tienen que tratarse con una regularidad importante, sino que más bien se va espaciando en el tiempo y eso obviamente empeora mucho más el cuadro. Entonces el paciente tiene que ingeniárselas, Sí. a ver cómo hace, y muchas veces opta sencillamente por renunciar. O sea, tira la toalla y dice, bueno, ya resolveré esto de alguna manera. Que es ¿no? la peor salida en esta circunstancia, ¿no? Exactamente, es la peor salida. Porque yo siempre le digo a los pacientes, mira, siempre va a haber un familiar o un amigo que va a tener una palabra de aliento. Claro que sí. El tema es cómo lo haga, la forma en que lo haga. Y muchas veces esa persona carece de objetividad. Te voy a interrumpir porque vamos a ir a Adelante. una pausa, Gilberto. Estamos conversando con Gilberto Palmes, médico psiquiatra. Bien, seguimos conversando con Gilberto Palmes, médico psiquiatra. Algo que quería preguntarte, ¿cómo se expresa también? Hay una cantidad de personas que se han marchado por la misma crisis económica, por las dificultades sociales y políticas que se han marchado de Venezuela. Una cifra realmente impactante, ¿no? De acuerdo a lo que registra la Organización Internacional de Migraciones. Eso tiene un efecto en los que se quedan y en los que se van, Gilberto. En ese sentido, ¿cómo abordarías la situación o qué información manejas en ese sentido? Sí, fíjate, lo dijiste perfectamente bien, ¿no? Yo siempre le he dicho, es muy duro tanto para el que se va como para el que se queda, ¿no? El que se va, pues muchas veces, la mayoría de las veces se ha ido de una manera forzada, sin desear irse, pero con la necesidad de. Y tú ves que la mayoría de las personas te expresa que se van porque yo necesito obtener fuera del país lo que aquí no puedo obtener y así poder ayudar a mi familia, poder ayudar a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos. Es la única forma, porque aquí no voy a obtenerlo nunca. Entonces, claro, es un proceso duro, muy difícil, por eso yo siempre le recomiendo a las personas que se preparen de alguna manera desde el punto de vista mental, emocional, porque es un paso duro para dar. Y para el que se queda, pues también es terrible, porque se te está yendo alguien de tu núcleo familiar que obviamente pues, puede ser tu hijo, tu hermano, tu papá, tu mamá. Eso obviamente representa un duelo importantísimo que hay que aprender a vivir, porque el que se queda aquí se queda precisamente angustiado por qué va a pasar con Claro. fulano o fulano ahora que se va, cómo le irá, lo irán a tratar bien, no será bien recibido, no será bien recibido. Y el que se va entonces está pensando cómo estarán allá, la situación está complicada, cómo estarán haciendo para llevar la situación el día a No, día. y fíjate, y el impacto emocional también, supongamos los que se quedan de alguna manera tienen algún refugio, tienen algún hogar, tienen, bueno, mal que viene un trabajo, a veces no lo tienen, pero los que se marchan, Gilberto, que llegan allá sin saber y si no les va de la manera debida, el impacto en el desajuste emocional va a ser tremendo también. Tremendo. Oye, ¿por qué me fui? ¿Por qué? En fin, no todo el que se va la pega, ¿no? Como dicen. Exactamente, y sobre todo es importante que el que se va tiene que tratar de tener expectativas reales, expectativas muy reales de lo que pudieras encontrarte cuando te vas a ir del país, cuando te vas al país que sea, tener expectativas reales, porque no se trata de que muchas veces piensas que llegas
y llegaste hoy, mañana ya tienes un empleo y ya en un mes estás estable y en 2 meses ya tienes casa, carro. No. Puede ser que uno que otro caso pueda haber sido así, pero no es el común denominador. Entonces hay que luchar mucho para poder primero ser aceptado desde el punto de vista social, demostrar que estás capacitado para, digamos, desempeñar cualquier cargo que quieras desempeñar. Entonces es duro, o sea, para el que se va es muy, muy duro. Y sobre todo si se va sin tener ni siquiera un familiar o un amigo, un conocido que pueda recibirlo u orientarlo, ¿no? Y aún así hay quienes lo han hecho y teniendo familiares o amigos también no les ha ido como de entrada. Claro. Ahora fíjate, retomando lo nuestro, ¿no? De los que están aquí, los que están recibiendo también el influjo o el impacto finalmente de la incertidumbre, de la insatisfacción, del no saber qué hacer. ¿Qué orientaciones fundamentales pudieran marcarse, ¿no? Más allá de lo que puede ser luego una consulta profesional? Ok, fíjate, yo de una u otra manera, y es importante que todos entendamos que en la vida se nos van a presentar circunstancias que se escapan de nuestro control. Sí. Entender primero que nada eso. No podemos tener el control de todo, hay circunstancias que se nos van de las manos. Uno planifica, pero el hecho de que tú planifiques no quiere decir que todo va a salir tal cual como lo planificaste. Entender que si las cosas no salen como las planificaste, eso va a generar frustración y hay que aprender a manejar la frustración de una manera sana, no de una manera insana. Manejarla sanamente para luego entonces volver a cero y reinventarse, por decirlo de alguna forma, volver a pensar, ¿no? En dónde estuvo la falla y qué debo hacer nuevamente, ¿no? Pensar que parece mentira, pero siempre dentro de tanta oscuridad puede haber un rayito de luz, porque siempre cuando piensas con calma, con mente fría, te das cuenta de que existe una que otra solución y te puedes agarrar de ellas. Hacerlo de una manera inteligente, planificada, por supuesto, buscar la ayuda que se necesita en el momento que se necesite y sobre todo reconocer que se necesita la ayuda. Claro. Porque a muchas veces a la gente le cuesta reconocer que necesita una ayuda por temas de estigma, por temas del que dirán, por temas de que mejor nadie se entere, que dirán si se enteran. Te está abriendo loco. Exactamente. Entonces, por eso yo le digo siempre a la gente, vive el ahora, vive el aquí y el ahora, céntrate ahorita, carpe diem, como dicen por allí, vive ahorita el ahora, mañana veremos qué sucede. No te angusties tanto por el mañana, porque el mañana es incierto. Claro, eso es muy bien lo que señalas, es incierto, no sabes lo que va a pasar, no sabes lo que va a ocurrir, entonces hay que trabajar es el presente, ¿no? No empezar a ejercer todo tipo de especulaciones, bueno, me puede pasar esto, ojalá ocurriera si fuera algo positivo, pero tú no sabes qué te va a ocurrir. Exactamente, entonces como no tienes la certeza de, pues simplemente ¿qué te queda? Seguir viviéndolo hoy, vívelo hoy. Enfócate en el hoy, vívelo de la mejor manera, trata de desempeñarte de la mejor manera, vívelo sin hacerte daño, sin hacerle daño a otro, y ya mañana pues se verá. No es vivir la vida como que bueno, como vaya viniendo vamos viendo, no, pero tampoco llegar al exceso de una planificación excesiva, porque muchas veces no. Sí, te iba a hacer una última pregunta, ¿no? Que es importante, y tú mencionabas algo. En el caso de la farmacología, porque hay un tema también de medicamentos, al parecer han llegado en mayor medida como antes había. ¿Cómo estás trabajando eso como a nivel profesional? ¿Tienes la orientación fundamental? ¿La farmacología se está consiguiendo en el país? Mira, digamos que un porcentaje relativamente importante se está consiguiendo, alrededor del 55-60% se está consiguiendo. Sí. Obviamente existen actualmente líneas farmacológicas de última generación con bondades desde el punto de vista, valga la redundancia, farmacológico, impresionantes. Sí. Lamentablemente no contamos con ellas aquí en el país, pero nuestros caballitos de batalla, que han sido nuestros fármacos desde hace muchísimo tiempo, lo siguen siendo y hemos seguido obteniendo resultados fabulosos. Fantástico, fantástico. Y afortunadamente uno puede decir hoy en día, bueno, si indico tal fármaco, sé que lo hay, si indico este otro, sé que lo hay. Puede ser que en algún momento no lo haya, pero sin duda alguna, pues faltan fármacos. Bueno, mira, Gilberto, te renuevo la invitación para una próxima oportunidad. Estos temas son bien interesantes, hay que retomarlos y sirven mucho a la gente para que tenga un poquito la ubicación de referencia, ¿no? Sobre lo que está pasando y lo que puede ocurrir. Muchas gracias, Gilberto. Gracias a ustedes. Pausa. Al retorno, arte y espectáculos en lo actual.